El sol descendía lentamente sobre el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, bañando las terminales abarrotadas en un resplandor dorado. Dentro del aeropuerto, viajeros de todo el mundo se apresuraban, arrastrando maletas, deseosos de encontrar sus asientos y dejar atrás el bullicio de la terminal. La atmósfera era de expectativa, una mezcla de prisa, cansancio y la promesa de un viaje por delante. Entre la multitud destacaba Daniel Richards, un hombre alto, de piel oscura, impecablemente vestido, rodando los 30 y tantos años. Caminaba con la confianza propia de alguien que había conquistado muchos desafíos en la vida. Tiraba de su elegante equipaje de cuero, una pieza tan fina como su carácter mismo. Daniel no era un hombre común, era un exitoso empresario con una mente afilada y una astucia que lo había llevado a lo más alto. Desde sus humildes comienzos, había construido un imperio. Esa tarde, sin embargo, su mente no estaba en los negocios. Había cerrado un trato histórico, una fusión que cambiaría la industria de la aviación para siempre. Después de días intensos de negociaciones, los documentos estaban firmados y sellados. Lo único que deseaba ahora era descansar en su vuelo hacia Londres, en la comodidad de clase ejecutiva, para reunirse con su equipo. Un pequeño respiro antes de embarcarse en su nueva aventura empresarial. Revisó su pase de abordar, clase ejecutiva. Todo parecía en orden. Había volado en esa clase innumerables veces, apreciando el equilibrio entre lujo y funcionalidad. Mientras se acercaba a la puerta del embarque, observó cómo el personal de la aerolínea saludaba cálidamente a los pasajeros con sonrisas ensayadas y gestos de cortesía. Cuando llegó su turno, entregó su pase con un gesto cortés. La agente de la puerta lo escaneó y tras un breve vistazo a la pantalla, le devolvió el billete con una sonrisa. «Bienvenido a bordo, señor Richards». Con esa breve confirmación, Daniel avanzó por la pasarela, inhalando el aire fresco del avión mientras entraba en la cabina. Fue recibido allí por una azafata de mediana edad, cuya sonrisa se tensó ligeramente al verlo. Aunque su expresión era profesional, había algo en su mirada que sugería una inquietud que no pudo ocultar. «Buenas noches, señor. Su asiento está al final del pasillo, a la izquierda», dijo señalando el camino. Daniel asintió agradecido y se dirigió a su asiento. Un espacioso sillón de cuero con una manta perfectamente doblada y una copa de champán reposando en el reposabrazos. Respiró profundamente mientras colocaba su maleta en el compartimiento superior y se dejaba caer en el asiento. El suave zumbido de los motores del avión era como una melodía que lo relajaba, preparándolo para lo que esperaba fuera un viaje tranquilo. Tomó un sorbo de champán, saboreando el burbujeo fresco en su paladar. Por primera vez en días sintió que podía relajarse. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de recostarse y cerrar los ojos, notó una sombra que se cernía sobre él. Alzando la vista, vio la misma azafata parada junto a su asiento, pero esta vez su sonrisa había desaparecido, reemplazada por una expresión tensa. «Disculpe, señor», comenzó con voz cautelosa. «¿Podría mostrarme su pase de abordar nuevamente?» Daniel frunció el ceño. Ya había pasado por el control de la puerta sin problemas, pero sin dudar le entregó el pase. La azafata lo revisó, entrecerrando los ojos mientras comparaba el número de asiento con la pantalla en su tablet. «Parece que ha habido un error», murmuró. «¿Un error?», repitió Daniel con voz impregnada de incredulidad. La azafata vaciló antes de responder, como si estuviera decidiendo cómo formular su próxima frase. «El sistema parece haber designado este asiento a otro pasajero. Nos gustaría pedirle que se traslade a clase económica». Daniel la miró fijamente mientras su mente tardaba segundos en procesar lo que acababa de escuchar. «¿Económica?», preguntó, incredulidad teñida de asombro. «Pagué por este asiento y mi pase de abordar lo confirma. ¿Por qué tengo que moverme?». La azafata trató de mantener la compostura, pero su tono se volvió más condescendiente. «Lo entiendo, señor, pero es un error del sistema.
Necesitamos que coopere. El temple calmado de Daniel comenzó a agrietarse. Este no era el primer espacio exclusivo en el que su presencia había sido cuestionada, pero esta vez era distinto. No era una sala de juntas ni un club de lujo, era un asiento que había pagado con todo derecho. Su tono entonces se endureció. «No me voy a mover», dijo con firmeza. «Si ha habido un error, no es mío». El rostro de la azafata se tensó, y sin otra palabra se alejó, claramente en busca de su superior. Cuando regresó, traía consigo al gerente de cabina, un hombre de aspecto serio. Después de una breve introducción, el gerente repitió lo que ya le habían dicho. Daniel lo escuchó con paciencia, pero su decisión seguía siendo la misma. «Si hay un problema», dijo Daniel mirando al gerente a los ojos, «le sugiero que lo solucionen, pero yo no me moveré de este asiento». La tensión en el aire era palpable. Otros pasajeros empezaban a notar la escena. Algunos miraban de reojo, mientras que otros preferían fingir que no escuchaban nada. Finalmente, una joven azafata intervino, consultando rápidamente su tablet. «Señor Richards, lamento mucho la confusión. Usted está en el asiento correcto. No hay ningún error». El gerente de cabina se quedó mudo por un momento, antes de asimilar la información. Su rostro se tornó rojo, consciente de la gravedad de lo que había ocurrido. Sin decir más, se retiró con la joven azafata. Daniel, aunque victorioso, sentía la amargura de una batalla que nunca debió haber sucedido. Mientras el avión despegaba, se recostó y cerró los ojos. Pero había algo que sabía con certeza. En cuestión de días, esa aerolínea le pertenecería, y la próxima vez que abordara uno de esos aviones, no habría dudas de dónde pertenecía. En los días que siguieron al incidente en el vuelo, Daniel no podía dejar de pensar en lo sucedido. El trato despectivo, la humillación de haber sido tratado como si no perteneciera a ese espacio que había ganado legítimamente, lo seguía molestando. No era asunto de vanidad, tampoco era un tema de confort, era una cuestión de principios. Y Daniel Richards era un hombre que no permitía que sus principios fueran pisoteados. Al aterrizar en Londres, Daniel no perdió el tiempo. Se reunió de inmediato con su equipo ejecutivo en una sala de juntas, rodeado por las personas claves que lo habían acompañado en la fusión que acababa de concretar. Fue en esa misma junta donde Daniel le contó todo lo que le había sucedido en el avión. Todos ahí entendieron la situación y se sintieron disgustados, indignados con ese incidente innecesario. «Quiero que revisen todos los detalles de la estructura de personal y operación de esta aerolínea», dijo mirando a su equipo con seriedad. «Y también quiero que me identifiquen al gerente de cabina y la azafata de ese vuelo de hace 3 días». Los rostros de su equipo reflejaban la misma diligencia y profesionalismo que Daniel había inculcado en ellos. Sabían que su jefe no dejaba cabos sueltos, y este incidente no sería la excepción. En pocas horas, Daniel tenía en sus manos toda la información que necesitaba. Semana después, el día de la firma definitiva del contrato llegó. La aerolínea, hasta entonces una de las más grandes del mundo, pasaba oficialmente a formar parte del vasto imperio de Daniel. El salón donde se firmaba el acuerdo estaba decorado con lujos discretos, y los ejecutivos de ambas compañías intercambiaban sonrisas y apretones de manos. Pero Daniel no estaba allí solo para celebrar. Tenía una misión. Después de que el último documento fue firmado, Daniel se puso de pie. Con la calma y la seguridad que lo caracterizaba, se acercó al CEO de la aerolínea, un hombre mayor con quien había entablado una relación cordial. «Aprecio mucho la colaboración durante todo este proceso», comentó Daniel. «Pero hay un tema que debemos resolver antes de que sigamos adelante». El CEO, desconcertado, lo miró con curiosidad. «Adelante, Daniel. ¿De qué se trata?» «Bueno, pues le cuento. Hace algunas semanas, durante un vuelo en su línea, fui tratado de manera injusta por su personal de cabina. Fui degradado de mi asiento en clase ejecutiva sin razón alguna. Y el trato que recibí fue, por decirlo de forma educada, discriminatorio». La sala enmudeció, y Daniel continuó. «No he trabajado toda mi vida para tener que soportar este tipo de trato. Como dueño de esta aerolínea, quiero asegurarme de que nadie más pase por lo que yo pasé.
Así que quiero una revisión completa y exhausta de las políticas de servicio al cliente y todos los empleados que participaron en ese incidente serán responsables de sus actos. El CEO, comprendiendo la gravedad del asunto, asintió con solemnidad. Lo lamento profundamente, Daniel. Esto no representa los valores de la compañía y tomaremos medidas inmediatas. Pero Daniel no se detuvo ahí. Sabía que el problema no era solo un error individual, sino un sistema que perpetuaba desigualdades. También voy a implementar una nueva iniciativa dentro de esta compañía. Vamos a crear un programa de formación para todos los empleados, especialmente aquellos en posiciones de atención al cliente, para que entiendan el valor del respeto y la diversidad. Nadie será tratado como un intruso en un espacio que se ha ganado legítimamente, y me aseguraré personalmente de que esto ocurra. El CEO volvió a asentir, impresionado por la firmeza de Daniel. Esa misma tarde, el gerente de cabina y la azafata involucrados en el incidente fueron notificados de su despido. Pero la acción más importante de Daniel no fue el castigo, fue el legado que dejó en la aerolínea. En cuestión de meses, la compañía había implementado políticas de inclusión y respeto que se convertirían en un estándar dentro de la industria. Ningún pasajero volvería a ser juzgado por su apariencia y su color. El día que Daniel abordó uno de sus aviones nuevamente, sintió una satisfacción profunda. No solo había adquirido una empresa, sino que había cambiado el curso de cómo sería vista en el futuro. Al acomodarse en su asiento de primera clase, el mismo gerente de cabina que lo había despreciado en su vuelo anterior no estaba allí para cuestionarlo. En cambio, una joven azafata, con una sonrisa genuina y una actitud de respeto, lo saludó. «Bienvenido a bordo, señor Richards», dijo con cortesía. «Espero que disfrute su vuelo». Daniel sonrió para sí mismo, mirando por la ventana mientras el avión despegaba. No había mejor sensación que saber que con trabajo duro y determinación no solo había ganado su lugar, sino que había construido un mundo mejor a su alrededor. Un mundo donde no tendría que luchar por pertenecer.